El día de hoy vamos a ver un tema pues complicado, un tema hasta cierto punto delicado y que lamentablemente se ve constantemente en nuestra sociedad, violencia familiar. Como bien lo dice ahí el título, va a ser desde una perspectiva del área penal, con una invitada especial que nos acompaña, la licenciada Beatriz Hernández. Ella es licenciada en Derecho, ella es representante legal de la Asociación Civil Rabuna, que principalmente les platico rápidamente de ella. Sirve o funciona, el fin de la misma es poder ayudar a personas que han sufrido violencia, principalmente personas que han sufrido violencia, llámale niños, niñas, adolescentes o mujeres. La Asociación Civil Rabuna tiene esta finalidad. Entonces, la licenciada de Derecho, que también es su fuerte penalista, es especialista en penal, es la que nos va a compartir el día de hoy una pequeña charla en donde se generan dudas, preguntas, comentarios. Va a ser un agrado poderlo compartir y comentar con ustedes. Les recordamos también que se está grabando para después poder compartir en nuestras redes y bueno, con la finalidad de poder seguir en crecimiento, ¿no? El que compartamos, el que si no nos da tiempo de ver completo, si queríamos invitar a alguien más, pues le compartamos como tal el canal y poderlo seguir visualizando. De igual forma, les solicitamos que si tienen alguna duda, alguna pregunta, levanten su mano y ya les estará otorgando la licenciada la palabra para poder externarla, ¿no? Dudas, comentarios, respetar, pues ahora sí que la fila que se vaya generando, al ponente y con la finalidad de tener un orden. Pues sin más te dejo la palabra, licenciada. La licenciada es también ha estado como funcionaria pública y sin más, bueno, te dejo la palabra, licenciada, para que nos platiques un poquito rápidamente de ti y entres de lleno a la materia. Estamos aquí supervisando o apoyando lo que se requiera. Muchísimas gracias por la invitación, compañero estimado Asael, le agradezco mucho y como siempre, gracias por estarnos siguiendo y compartiendo con nosotros. Y bueno, a grandes rasgos, ya lo dijiste todo, su servidora ha estado trabajando en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la República. He tenido la dicha de estar siempre revisando y estar en estos temas de violencia de género, tanto en niñas, niños, adolescentes, y también hemos tratado casos de personas desaparecidas. Y bueno, realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos con esta charla? No solamente poder abordar desde una cuestión jurídica, sino también desde una parte de lo que hemos nosotros observado, visto, y también un poco de la cuestión psicológica, porque todos estos temas nos han permitido tener un poquito más de conocimiento de toda esta integración. Ahora bien, empecemos con lo que es la violencia familiar. ¿Por qué desde una cuestión penal? En ocasiones hemos visto que normalmente siempre dicen, bueno, violencia familiar y lo adecuamos exclusivamente a una cuestión jurídica y competencia de los juzgados familiares. Y sí, es verdad, se puede llevar a cabo desde esa manera, pero ¿qué pasa cuando ya quizás trasciende esos detalles, esos límites de que ya no es una cuestión de quizás solamente de alguna una ofensa, una palabra, o no nada más es de yo me quedo a los niños, tú te quedas a los niños, no nada más son cuestiones de casa, de auto, no. Ya la violencia familiar en una cuestión penal ya lo estamos viendo de que existe una afectación tanto psicológica, una afectación física, una afectación más allá de, e incluso sexual, ¿no? Porque muchas veces confundimos las cosas o minimizamos todas las agresiones. ¿Por qué? Por una cuestión ya de sociedad. Pero poco a poquito sé que podemos empezar a contribuir para dejar de minimizar esta cuestión. Ahora bien, ¿qué es la violencia familiar? La violencia familiar, es de un uso intencionado y repetitivo de la fuerza física y psicológica para controlar y manipular, atentar y controlar a estas personas. Esta violencia familiar no nada más se ve o lo vamos a visualizar desde una perspectiva de que es la pareja con la mujer, el hombre hacia la mujer. No, 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 no. La violencia familiar implica más allá. Puede ser una violencia familiar que incluso puede ser de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de algún hermano, de algún padre, de algún miembro de la familia. A ellos les llevamos una violencia familiar. No nada más que digan, bueno, es que mi marido me violenta o es que mi mujer me violenta. No.
que sí, en la práctica, ¿qué es lo que obtenemos? Hay diferentes fiscalías que son especializadas en cada uno de los rubros. Si es una violencia entre cónyuges, ¿a qué nos retoma? Al Centro de Justicia para Mujeres, que actualmente hay muchas en la Ciudad de México o en el Estado de México también. Pero cuando es de los hijos hacia los padres, ¿a dónde nos vamos a dirigir? ¿O dónde vamos a iniciar con nuestra denuncia penal? Esta va a ser entonces en la Fiscalía para Adultos Mayores. Y entonces ahí es cuando en ocasiones nos perdemos y decimos, bueno, pero es que es violencia familiar. E incluso también hay una fiscalía que es dedicada a lo que es la violencia familiar, que está aquí en el búnker. Pero ella, ¿qué es lo que ve? Puede ver más de lo que son los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, pero no en una cuestión ya de adultos mayores o de hermanos. Entonces aquí dependiendo de cuál sería tanto la persona, el sujeto activo y el sujeto pasivo, es cuando vamos a empezar a saber a dónde vamos a empezar a realizar nuestra denuncia. Normalmente, pues bueno, sabemos que los índices mayores siempre es del marido hacia la mujer, hacia su esposa. Entonces siempre va a ser, por regla general, en el Centro de Justicia para Mujeres. Ahí es donde empieza todo. Y bueno, ¿qué es lo que sabemos o qué es lo que entendemos cuando existe este tipo de violencia familiar? Siempre hay un control, hay una manipulación. Entonces, muchas veces no existe una cuestión física. Y hay muchas mujeres que dicen, bueno, es que ¿cómo puedo ir a denunciar? ¿Cómo puedo ir al centro de justicia si no tengo ningún golpe? No tengo nada, estoy entera, estoy bien. Ah, pero no sabemos cuál es esa cuestión de manipulación, esa cuestión de controlar o esta cuestión incluso una violencia económica que ya puede tener en ella. ¿Cuál es económica? ¿O qué es en estos factores donde nos damos cuenta que existe una violencia económica? Cuando no te dan dinero, cuando te empiezan a controlar, decir, ok, si no haces esto, esto, esto y esto y esto para mí, no te voy a dar, no te voy a dar tu gasto. Hoy te voy a castigar, no te voy a dar, quizás hoy no te voy a llevar a comer. Entonces empieza a limitarte. Es una cuestión meramente económica. Cuando es psicológica, yo sé que muchos se pueden tener como una cuestión de entender que cuando es una cuestión psicológica, ¿qué te dicen? Alguien les ha dicho, es que no te vistas de esa manera. O es que ¿por qué vas con tus amigos? O quizás solamente pueden decir, es que en primer momento te van a cortar tus redes de amistades. Entonces ya no puedes tener este acceso a tus amigos. Ya no puedes salir. Ya no, incluso no puedes ni siquiera hablar con tu familia. Y te dice, bueno, pero ¿por qué tanto hablas con tu familia? ¿Tienes mamitis? ¿Tienes alguna, o no te has podido cortar el cordón? Que es normalmente lo que siempre dicen. Eso ya es un tipo de violencia psicológica. ¿Por qué? ¿Qué es el primer perfil que tenemos las personas que son manipuladoras y controladoras? No te van a permitir hablar con nadie. Al momento de que te cortan todas tus redes de amistades familiares, ¿qué es lo que ellos obtienen? Un control total. Entonces muchas veces dices, bueno, es que sufres de violencia, pero no quieres salir de ese contexto, ahí te quieres quedar. Continúas, te gritan, te maltratan, te dicen, y continúas ahí. ¿Por qué? Es que no nos damos cuenta que el manipulador ya hizo su trabajo y no tiene redes de apoyo. Una persona que sufre de violencia familiar en una cuestión ya de lo que es una relación sentimental, no tiene redes de apoyo. No puede salir de una cuestión de violencia familiar. Es difícil. En primer instante, que ella entienda que está ante una situación de violencia familiar, porque empezamos a minimizar. Es que no te pega, solamente te está diciendo eso por tu bien. Es que él te quiere. Es que no te das cuenta. No. Lo que pasa es que no se dan cuenta de todo lo que se vive en un núcleo familiar. Entonces ya cuando nos damos cuenta de todo eso, ok, iniciamos nuestra denuncia. Nuestra denuncia que el Código Penal para la Ciudad de México te refiere que debe de existir esta conducta de acción o de omisión en el cual te va a tener una afectación tanto física, psicológica, económica, psicoemocional e incluso sexual. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que eres mi esposa o eres mi esposo.
Por lo tanto, me tienes que satisfacer, tienes que atenderme y cumplir con todas tus obligaciones que de acuerdo a la sociedad nos han impuesto. Pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa calidad o esa libertad de decidir si queremos o no queremos. Todas las personas, no nada más las mujeres, todas. Y bueno, ahí es cuando se empieza a dar lo que es la violencia familiar. Entonces, cuando nosotros estemos ante una situación de violencia, no necesariamente debe de ser física. También es psicológica, también es patrimonial, también es sexual. Y ahora, no nada más el Código Nacional de Procedimientos del Código Penal para la Ciudad de México refiere a este tipo de violencias que ya está, ¿no? También existe la Ley General para las mujeres a una vida libre de violencia. En esta ley, ¿qué es lo que te refiere? Los tipos de violencia que ya existen. Y esta ley fue apenas que se pudo empezar a aplicar. ¿Y por qué se inició esta ley? ¿Por qué existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia? Bueno, ante toda esta cuestión de feminicidios que se empezaron a dar, que es la extrema violencia contra las mujeres, que incluso se empieza a dar ciertos tratados internacionales, ¿qué es lo que refieren? Es que realmente hay cierta discriminación, hay ciertos roles de fuerza que las mujeres no pueden controlar, que no pueden tener o no tienen ningún apoyo. Hay una desigualdad en todo ello. Entonces, esta ley empieza o se inicia en el 2008. ¿Para qué? Para que realmente podamos puntualizar qué son los tipos de violencia, porque anteriormente no se conocía. Anteriormente solamente era una violencia física. Entonces, con todos esos tratados internacionales que se ha llevado, con toda esta lucha de la mujer que se ha llevado desde hace muchísimo tiempo, es que podemos el día de hoy obtener esta Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, ante esto, no nada más nos vamos a tomar en cuenta lo que es el Código Penal, no. En cuestión de violencia, también nos vamos a remitir a lo que es la Ley General. ¿Para qué? Para que realmente podamos puntualizar. Ahora, ¿qué beneficios tiene esta ley? Que se pueden emitir estas medidas de protección. Porque, bueno, ok, ya soy violentada, ya fui, ya denuncié, ya me iniciaron la carpeta, ya todo está muy bonito, pero ¿y después? Van, le notifican a la otra parte de que los deje de molestar. Entonces la otra parte pues se va a enojar porque ya lo denunciamos. Y estamos completamente en un estado de indefensión. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta ley? Que realmente el Ministerio Público nos pueda emitir estas medidas de protección. Y estas medidas de protección no solamente a lo que marca lo que es el Código Penal, sino que también existen estos principios, que son el de protección, necesidad y proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia, accesibilidad, integridad y sobre todo el de pro persona. Ante estos principios, todas las autoridades tienen que emitir estas medidas de protección, tanto en un ámbito administrativo, en el ámbito familiar, en el ámbito penal. ¿Qué es lo que nos permite? Porque posiblemente cuando una persona está completamente sometida a una violencia, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hacemos? No, 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 es que sí lo amo, sí lo quiero, no quiero que le pase nada, nada más quiero que me proteja. Ok, no hay ningún detalle, no hay ningún problema. ¿Qué hace el Ministerio Público? Entonces, en el Centro de Justicia para Mujeres solicita a lo que es el área jurídica que se emitan estas medidas de protección sin necesidad de iniciar una carpeta de investigación. La carpeta de investigación es porque ustedes ya están decididas y quieren iniciar una carpeta y que se investigue lo que es el hecho como tal. Pero cuando no queremos ello, pero en ese momento lo único que necesitamos es una protección, bien, emitimos unas medidas de protección. Estas medidas de protección las realiza el Centro de Justicia y son ante el juez de control. Entonces lo van a citar y dependiendo de la urgencia, de la necesidad de esta proporcionalidad, es que van a emitir si es o no posible el que él tenga, quizás no se acerque a la víctima, quizás si tiene a los pequeñitos, que se les devuelva, quizás se les pueda solicitar que la acompañe con policía de investigación o con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para recuperar sus cosas. También se puede solicitar que esta persona pueda proporcionar alimentos de una forma temporal, dependiendo de la urgencia de cada uno. Entonces, estas autoridades, dependiendo de cada uno de sus ámbitos, pueden emitir estas órdenes y solicitarlas. Y ya nada más el juez de control va a ratificarlas. Eso es lo bonito de tener este tipo de leyes, cuando es una violencia familiar para las mujeres, ¿no? O los pequeñitos también.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando son quizás no en una cuestión de marido o mujer, ¿no? Que realmente son para los pequeñitos. Ah, bueno, entonces ahí ya tenemos otro contexto completamente diverso. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos la cuestión de una protección para el menor. ¿Y qué vamos a defender aquí? A los pequeñitos. ¿Y quién se va a encargar de iniciar todas estas intervenciones? En primera instancia, la Procuraduría del Menor, el DIF. Va a realizar visitas colaterales para identificar si efectivamente estos pequeños sufren de violencia. Ah, Leticia García, ¿tienes tu mano levantada? Dinos, ¿cuál es tu duda? Y hola, buenas noches a todos. Gracias. Principalmente a lo que ahorita está mencionando acerca de esta orden de protección. Esto puede iniciar desde que tenemos como dudas de algo que pudiera suceder o hasta que ya se haya ejecutado como alguna situación, poder solicitar este tipo de orden de protección. Estas órdenes de protección siempre debe de existir un contexto, siempre debe de entenderse el por qué las vas a solicitar. Tampoco podríamos llegar a un cierto punto en el cual diga, bueno, las voy a solicitar porque creo, supongo. No, debe de haber un contexto. Pero si tú crees y supones es porque realmente algo sucede. Y entonces aquí, ¿qué es lo que te ayudan o en qué es lo que te apoyan? Bueno, se inicia todo lo que es una cuestión de dictámenes psicológicos. ¿Para qué? Para verificar si efectivamente algo te está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces no es físico. Entonces, tenemos como una situación de quizás sí es o quizás no es. Entramos en una duda. Entonces, para esta situación, sí primero te hacen una intervención psicológica para saber exactamente qué es, porque no es tan fácil tampoco poder extraer la información de aquellas personas que tienen este tipo de violencia, ¿no? Pero sí, en cualquier momento, una vez que este tenga el contexto y que podamos justificar el porqué, que en este caso sería uno de los principios, la necesidad y la proporcionalidad de estas medidas. Entonces sí, se emiten. De acuerdo, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, ahora bien, cuando son los pequeñitos como, Marisela, sí, dinos, Marisela, te escuchamos. Buenas noches, Lick. Soy Mariela. Respecto a lo que está comentando, pues, se puede solicitar una orden de, bueno, una medida de protección si somos familiares, digamos, no tengo una relación directa en ese núcleo familiar. Es un ejemplo, yo ocupo un grado de ya sea prima o tía o incluso vecina. ¿Se podría en ese caso o cómo se maneja en esa situación? Bueno, el de vecina no entraría. Ella no tiene ningún lazo. No, ahí tendríamos que checar qué tipo de violencia te está realizando, ¿no? E incluso si podría ser amenazas o lesiones o por qué. Pero en ello no entraría como tal. Lo que son tus primos y, me habías dicho primos y, ¿cuál era el otro? Sí, sí, alguna cuestión de abuelos, primos, algo que tenga un lazo familiar dentro del Sí, núcleo. con ellos. Sí, con ellos sí se puede llevar a cabo, tú denuncias por violencia familiar y de forma inmediata te generan tus medidas de protección. Lo que realizan cuando no son tan urgentes, que es un código águila. Y normalmente son de 30 a 60 días tus medidas de protección. ¿Y qué es lo que les solicitamos en este momento? Cuando ya les dan su oficio de las medidas de protección, descarguen en su teléfono la aplicación de Mi Policía. En ellos ya pueden ustedes realizar su denuncia o solicitar el apoyo. Tampoco esperan a que la persona ya los esté golpeando y demás, ¿no? Si esa persona se acerca a ustedes, pueden solicitar el apoyo. Recuerden que siempre su integridad va a ser primordial para cualquier situación. Y entonces sí, a tu pregunta es si se pueden solicitar las medidas de protección. Y bueno, para Gracias. los pequeñitos, no de qué. Para los pequeñitos en este caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando son los pequeñitos, obviamente se realiza una denuncia, puede ser de forma anónima, puede ser de alguna otra persona o de algún integrante. Al momento de que hacen la denuncia, ¿qué es lo primero que se realiza? Acuden al domicilio. ¿Para qué? Para hacer ciertas entrevistas y que de esta forma
los de trabajo social determinen si efectivamente existe o no una afectación en los pequeños. Si ellos determinan que los pequeños están en una situación de riesgo, ¿qué es lo que van a realizar? A sustraerlos y a ponerlos en un lugar seguro. Ya dependiendo de cuáles serían las personas más cercanas a ellos, se entregarían. Si no, pues bueno, se los quedaría en ese momento lo que es la Fiscalía, con apoyo de la Procuraduría del menor. Y en ese momento, pues bueno, ahí tenemos otro tipo de violencia completamente diferente a lo que normalmente conocemos, ¿no? También sea cuando es, por ejemplo, entre hermanos, bueno, también se puede dar lo que es la violencia familiar porque son hermanos. Se emiten también las medidas de protección y demás, pero esto ya lo conoce directamente la Fiscalía de Violencia Familiar. Cuando son de adultos mayores, pues bueno, tenemos una fiscalía especializada del adulto mayor, en el cual también se lleva a cabo este tipo de situación y de investigación. ¿Por qué? Porque ellos son los especializados y determinan, realizan ciertos peritajes para determinar cuál es el grado de afectación, sobre todo porque ellos están en una situación completamente de vulnerabilidad. No es lo mismo iniciar una investigación con perspectiva de género a llevar a cabo una investigación por un grupo vulnerable, que en este caso serían las personas adultas mayores. Y bueno, después de esto, sí, dime, Leticia. Referente ahorita al comentario de los adultos mayores, ¿se requiere de una edad bueno, determinar una edad mínima para poder iniciar igual que entran en este tipo de vulnerabilidad o, o cómo se maneja de esa manera? Sí, sí tienen que tener cierta edad para que ellos determinen que son adultos mayores. Y en cuanto tengan esa calidad, inician. Incluso les solicitan, bueno, sus documentos y todo ello para poder iniciar lo que es el adulto mayor. Pero sí. Entonces ahorita ya pueden entender que no nada más, ¿sí? Sí, perdón. Y aquí algunas características que a lo mejor uno pueda tener o pasar desapercibido, pero que realmente sí puedan ser importantes, como qué podría ser como para uno poder decir, esta persona sí se considera que está teniendo una violencia intrafamiliar siendo adulto mayor. Recordemos que qué es en sí el tipo penal de violencia familiar. Debe de haber una afectación. Y esta afectación debe de existir, ya sea psicológica, económica o física. Entonces sí deberíamos de cubrir alguna de estas cuestiones para que nosotros podamos tipificar como tal el delito de violencia familiar, independientemente de que sea entre cónyuges, entre adultos mayores, entre hermanos, entre los pequeñitos. Siempre debe de existir esta afectación. Si no existe una afectación, pues realmente no existiría ningún delito. ¿Y cómo lo vamos a cuantificar? Existen diferentes tipos de dictámenes que nos van a apoyar para nosotros determinar si existe o no existe una afectación. Uno de esos dictámenes, pues obviamente es el de psicología forense, trabajo social, o cuando sí hay lesiones, el médico legista. ¿Para qué? Para que nos pueda decir qué tipo de lesiones son y cuánto tiempo tardan en sanar. De acuerdo. Principalmente la omisión, a lo mejor no fue una agresión directa por parte de un integrante de la familia, pero aquí fue una omisión, a lo mejor no sé, sufrió un accidente el adulto mayor y hubo omisión por parte de los hijos. Esto ya también cómo es catalogado. Cuando hay omisiones, siempre debe de existir que tenía que, bueno, que tenía que coexistir un deber de cuidado. Entonces, cuando es una omisión, es porque no tuvo ese deber de cuidado. Entonces, obviamente tendremos que realizar o de la misma entrevista verificar por qué no lo estaba cuidando. Entonces, es una omisión, pero no deja de ser una violencia. Por ejemplo, los pequeños, cuando nosotros están a nuestro cargo, ellos son indefensos. No tienen la capacidad quizás para determinar si pueden o no hacer ciertas cosas. Entonces, si nosotros no estamos al pendiente de ellos, pueden pasar mil cosas. Y entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Completamente de aquella persona que tenía este deber de cuidado. Y ahí ya es una omisión. Entonces, sí, dependiendo de cada asunto, sí tendríamos que
determinar qué es lo que hace, ¿no? O es de acción o es de omisión. Y en los De adultos acuerdo, mayores gracias. es lo mismo. Sí. Ahora, de las pruebas periciales, ¿qué es la primera que tenemos? Lo que les comentaba del dictamen en psicología. ¿Qué es lo que determina este dictamen en psicología? Que obviamente estas personas son peritos que deben siempre de llevar a cabo una entrevista, las pruebas psicológicas y los tests. ¿Para qué? Para que realmente ellos puedan determinar cuál es el grado de afectación, el por qué se llevó a cabo. Y en estos dictámenes psicológicos también nos puede llevar a cabo una cuantificación. ¿Qué es esta cuantificación? Es saber cuántas sesiones necesitan o requieren para que ellos puedan regresar al estado en el cual estaban antes de haber sufrido todo este daño. Esto nos ayuda muchísimo para lo que es la reparación del daño. Dinos, Aaron, te escuchamos. Maestra, buenas noches. En este supuesto que me está dando en la atención psicológica, ¿es fehaciente una sola entrevista para determinar que tienen daño psicológico los implicados, o bueno, la víctima? Porque De- en mi parecer no bastaría una sola entrevista para dictar si hay daño o no, ¿no? ¿Qué tan fehaciente sería nomás una entrevista de los peritos a la víctima? Gracias, maestra. Sí, gracias. De hecho, dependiendo cada caso, hemos tenido ya por experiencia propia que tenemos casos que en ocasiones no es una entrevista nada más. A veces le hacen 2, 3. A veces sí, con una sola entrevista, el perito experto en lo que es la psicología forense extrae la información correspondiente. Y bueno, ¿cómo la extrae? Debe de cumplir con ciertos requisitos, ciertos criterios, en los cuales él debe de extraer esa información. Y si realmente es correcta, pues realmente él cuantifica. Ahora bien, eso no determina que porque es perito y es de la fiscalía se debe de considerar solamente su expertise. También lo podemos nosotros ofrecer alguna prueba en el cual podamos, de cierta forma, decir algo contrario a. Pero créame que si hay una afectación, aun cuando nosotros ofrezcamos un perito, va a haber una afectación. Y no es, vaya, cuando nosotros empezamos a trabajar con este tipo de víctimas que realmente sufren, sí encuentras ciertos patrones. Probablemente dicen, no, es que no es siempre lo mismo, no, pero siempre cumplen con ciertos patrones. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto ya en la práctica? Siempre las entrevistas que nos han o que se acercan con nosotros y nos refieren sobre los hechos, hay algo que siempre está en todos los hechos de violencia, incluso cuando son los de cónyuges, que es cuando más se da, este aislamiento. Lo primero que hacen es aislarlos. Les cortan todas las redes de apoyo. Entonces, cuando empiezas a entrevistarlas y empiezas a tener la noción de todos los hechos, es lo primero que te dicen. Es que, ¿quién es tu amigo? No tengo. ¿A quién le hablas? No podía. Tus familiares se enojaba. Y ellas no se dan cuenta. O sea, lo peor de todo es que jamás se percatan de que están aisladas por completo. Entonces ellas no pueden tener ningún acceso a nadie. Y es ahí cuando te das cuenta que realmente estás sufriendo de violencia. Entonces, si nosotros, que no somos peritos, que estamos extrayendo la información para llevar a cabo estas denuncias, visualizamos eso. Ahora imagínense los peritos que están constantemente ante esa situación, creo que sería más sencillo, ¿no? E incluso hay muchos peritos que también tienen ya toda una formación de perspectiva de género, ¿no? Hay algunos que tienen una formación en lo que es la cuestión de perfiles criminales o bien de víctimas, porque también hay un perfil que se lleva a cabo a las víctimas, de saber por qué. O sea, no somos víctimas nada más porque sí, somos víctimas porque cada una de nosotros o de ellas cumple con ciertos criterios. Hay algo vulnerable. Y esto es de estudios, ¿no? De saberte, bueno, es que es víctima, sí, pero cumplía con esas características. Bueno, incluso, ¿no? Hay perfiles criminales. Pero dicen, sí, es que el perfil criminal de un violador es por esto y esto y esto y esto. Cumple con ciertos criterios. Entonces, realmente sí va más allá de. Y a veces sí.
en una sola entrevista se puede extraer la información, a veces no. Pero es lo hermoso del derecho penal, ¿no? Que en ocasiones puedes también tener conocimiento y participar con otros profesionales que serían los peritos y determinar muchas cosas. Es muy, muy bonito, en verdad. Yo se los recomiendo al 100%. Y bueno, nuestro otro peritaje que también se lleva a cabo en lo que es este tipo de violencia familiar, tenemos al de trabajo social. El de trabajo social, ¿qué es lo que realiza? ¿O cuál es la dinámica del trabajo social? En trabajo social siempre van y verifican el domicilio y les hacen entrevistas, tanto a las personas que habitan el domicilio como a aquellos que son vecinos. ¿Para qué? Para saber realmente qué es lo que sucede. No nada más me voy a quedar con una cuestión de que, ok, es violencia, ya denunció, ya me dijo cómo la trataban y demás. También tenemos que saber cuál era el contexto en el cual ella vivía. ¿Quiénes van a saber siempre de cómo vivían? Los vecinos. ¿Por qué? Porque incluso hasta los vecinos dicen, no, es que ella ni habla. Es que ella así como llega, adiós. Saluda, adiós. Yo la saludo, quiero hablar con ella y hasta baja la mirada. Entonces, este tipo de lo que es el de trabajo social nos permite realmente llevar a cabo estas entrevistas. Dinos, Iris. Iris, te escuchamos. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. En el caso cuando la madre, ahora sí, pues, voy a decir, agrede al hijo, en este caso, ha habido situaciones que, pues, a mí me ha pasado, porque yo he tratado de intervenir ese tipo de casos para que, pues, que no se vayan a los golpes. En este caso, ¿qué se podría hacer cuando, o sea, ya son varias, que es repetitivo el mismo caso Ok, ok. ¿Es un familiar tuyo o es algún vecino? familiar? Ok, ok. Incluso tú puedes ir directamente a la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes e iniciar tu denuncia. O también lo puedes llevar a cabo ante trabajo social, que sería el DIF. Ah, ok. Y ellos inician de forma inmediata. Ellos van y realizan este tipo de entrevistas. Primero a los padres, a los pequeños. Y si ellos determinan que realmente hay un riesgo, los extraen del domicilio y los ponen a salvo. Pero sí, trabajo social, hasta ahorita lo que hemos estado observando es que lo están haciendo de forma inmediata. Entonces, sin problema alguno, tú puedes denunciarlos. Es más rápido con el DIF, con la Procuraduría. Entonces, ahí sí igual, posteriormente te mando el número para que tú puedas realizar tu denuncia. Y es más, si no quieres quizás entrar en conflicto porque es tu familia, hazlo de forma anónima. Y ellos van y verifican toda la situación. Ah, ok, listo. Gracias. No, Vicky. Sobre todo porque, vaya, entendemos que los pequeñitos es el grupo más vulnerable, porque ellos, nadie los escucha. Ellos no tienen quien los defienda si son los mismos padres quienes los maltratan, ¿no? Entonces aquí sí tendríamos que tener siempre esa cuestión de sensibilidad con ellos y poderlos apoyar en lo que cada uno de nosotros pueda. Entonces sí, igual por conducto del licenciado Azal te hago llegar toda la información para que puedas hacer tu denuncia. Y son de forma inmediata ellos. Y bueno, entonces, en lo de trabajo social, hacen toda su investigación de campo, su investigación cualitativa, sobre todo para saber cómo viven, qué gastan, qué no gastan, cuál es la forma en la cual ellos se encuentran. Lo que es este peritaje, en la Ciudad de México lo realizan de forma muy general. En lo que es el Estado de México, e incluso lo inician con perspectiva de género. Entonces, realmente en el Estado de México están un poquito más avanzados en lo que es el de trabajo social. Aquí no mucho. Si bien o mal, solamente aplican lo que es el dictamen en lo que es antropología, solamente en casos de feminicidio o una cuestión más
más relevante también es que igual en los delitos de violencia familiar, cualquiera de ustedes también podría ofertarlo, y es algo muy bueno el dictamen de antropología. ¿Por qué? Porque el dictamen de antropología lo que realiza es todo lo que es un mapeo de todas las relaciones. Sabe efectivamente por qué razón se comportan de esa manera. Si realmente es una cuestión de estereotipos, si es una cuestión de género, si es una cuestión de machismo o vaya, cualquier índole de toda la cuestión de violencia familiar, en un dictamen de antropología lo podemos estar observando. Y bueno, ya lo que sería, por último, en lo que serían las pruebas o los periciales, que son los más relevantes, sería en nuestro médico legista. El médico legista, ¿qué es lo que va a determinar? El grado de afectación ya de una manera completamente física. Si realmente esa lesión, ¿qué fue lo que provocó? Si realmente lo pone en peligro la vida, si realmente hay alguna afectación de que ya, no sé, tarde más de 60 días, más de 15 días en recuperarse, esa nos va a servir muchísimo, que es cuando se encuentran ya con lesiones, ¿no? Y a grandes rasgos, o muy en general, esto es lo que se realiza en lo que es la violencia la violencia familiar. No sé si hasta aquí ustedes tienen alguna duda, algún comentario. ¿Todo está bien? ¿O requieren alguna información más a fondo de alguna situación? Digo, hasta ahorita solamente estamos llevando a cabo lo que es la violencia familiar. Dime, Mariela. Respecto, hay dos cuestiones que me quedan un poquito, no me quedan tan claras. Cuando hay una denuncia por violencia familiar, ¿se puede realizar, por lo que estoy escuchando, de manera anónima? ¿Es correcto? Anónima solamente cuando son para los pequeñitos, o sea, cuando hay una violencia infantil o un maltrato infantil, como se le conoce, ¿no? Entonces sí, pero cuando es una violencia de entre hermanos, de entre cónyuges, no. Debe de existir siempre la querella. No se puede iniciar Ok, ok. anónimo, solamente ¿Y en medidas? cuestiones de niños. Ok. Y de lo que había comentado al inicio sobre las medidas de protección, únicamente familiares, ¿verdad? Sí, sí vaya, o sea, en este tipo, sí, para que se pueda iniciar lo que es la violencia familiar. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de medidas de protección, ¿no? La que conocemos como el Código Águila, que incluso se pueden emitir en cualquier otro tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, amenazas, quizás el de lesiones, también se da este tipo de medidas, pero son completamente diferentes, ¿no? No son, no son como las de violencia familiar en cuestiones de perspectiva de género. No sé si sí o ya te cause más dudas. Vaya, las medidas de No, protección sí, pueden aplicar en cualquier otro gracias. delito, pero solamente las que te mencioné que tienen los principios y que se van a enfocar en lo que es la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, es exclusivamente para lo que es la violencia de género en cónyuges. Gracias, sí. Sí. Jenny, te escuchamos. Bueno, en lo que es la denuncia anónima, también podría entrar la violencia en adultos mayores. Perdón, no te escucho bien. Lo que es anónimo, para levantar una denuncia anónima, también podría entrar lo que son adultos mayores. Para lo de los adultos mayores, Sí, así es. ¿a eso te refieres? ¿Que también puede ser anónimo lo de adultos mayores? Sí, así es. No, en ellos se tienen que ir a denunciar. O sea, sí se puede llevar a cabo. Hay un instituto que es para el, el bien vivir de los adultos mayores, en los cuales ahí sí les ayudan, que es como el de trabajo social para los pequeños. Como si fuera el DIF, van y realizan cierta investigación para ver si los adultos mayores se encuentran bien o no. Pero independientemente de ello, una vez que ellos realizan esa investigación, sí tienen que generar
forzosamente la carpeta de investigación, pero sí la víctima tiene que iniciar la carpeta. O sea, lo haces de forma anónima, pero no en la fiscalía, sino ante el Instituto del Adulto Mayor. Y este Instituto del Adulto Mayor va y verifica, realiza siempre sus visitas. Y entonces sí, si ellos determinan que hay un riesgo, los acompañan e inician todo el procedimiento con ellos. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Nos comenta en el chat Sarsa que el DIF, ¿qué papel juega en estos casos? Realiza lo que son las visitas colaterales para verificar si efectivamente existe o no un riesgo para los pequeños, pero también lo realiza lo que es la Procuraduría del Menor. Entonces ya sería dependiendo de, y obviamente al momento de extraer al pequeño, quien se queda al pequeñito serían esta autoridad, ¿no? Y porque la fiscalía como tal no se quedan a los pequeñitos, salvo que obviamente se pueda encontrar a un familiar cercano que se pueda hacer cargo de ellos. Es solamente en esta situación, ¿no? En los de menores. Para lo que son los cónyuges y demás, no tiene nada que ver el DIF en cuestión de violencia familiar, ya en la cuestión penal. Posiblemente o en ocasiones existe confusión cuando van quizás al DIF, pero para decir que, bueno, es que me violenta o quiero llegar a un acuerdo, pero no es coercitivo, no tiene nada que ver con la cuestión de denuncias ni nada penal, ¿no? Solamente entonces el DIF es para la cuestión de los pequeñitos para realizar y llevar a cabo estas visitas colaterales de trabajo social para ver si sí o no está en un riesgo. Ok, dice Gabriela Contreras, buenas noches, disculpa licenciada, en el caso de infancias víctimas de violencia, ¿qué sería lo recomendable en cuanto al peritaje? 4 años, por ejemplo. Ok, para ellos, obviamente, cuando son pequeños, también se lleva a cabo un dictamen psicológico. En toda la cuestión de violencia familiar, nuestra reina de las pruebas siempre va en un dictamen psicológico. Y a ello sumamos, si es que existe algún tipo de violencia física, pues bueno, los médicos y el médico legista, ¿no? Porque muchas veces llegan también al centro de salud, llegan al hospital infantil y de ahí los mismos médicos son los que refieren que existe un tipo de violencia y con ellos inician las carpetas de investigación. Vaya, lo bueno de las periciales es siempre recolectar todos los mayores indicios que nosotros necesitamos para llevar a cabo o acreditar que existe un tipo de violencia. ¿Y cómo acreditamos un tipo de violencia? De diferentes formas. Un psicológico, físico, que sería el médico, patrimonial o económico, que obviamente ahí sería un poquito más difícil de acreditarlo y ya tendremos que auxiliarnos con trabajo social, ¿no? Pero siempre la reina es psicología. Ok, gracias, Lec. Dice Maricruz, del domicilio, ¿qué determina que se conceda una medida como la desocupación inmediata por parte del agresor del domicilio de la víctima? Sobre todo porque ya existe un tipo de violencia físico. Cuando hay un tipo de violencia ya físico, ya estamos manifestando que existe un riesgo para la propia víctima. Y si la víctima no tiene a dónde acudir y demás, se solicita que él abandone el domicilio. O bien, si realmente estamos en una situación más urgente, lo que hacemos es extraer mejor a la víctima y poderla poner en un refugio donde va a estar a salvo ella en ese momento, ¿no? Pero si no es tan riesgoso esta cuestión, pues bueno, se puede llevar a cabo y solicitarle al juez de control que pueda desocupar el domicilio. Y sobre todo si ella realmente está tranquila y bajo otras medidas, ¿no? Porque no nada más es de que él desocupe el domicilio, sino también se tienen que solicitar otro tipo de medidas para que él no vaya y no le esté molestando. Ahí sí tenemos que ser muy integrales en todas las medidas de protección. Si no, podríamos tener un riesgo. Gracias. Rosario. Licenciada Rosario, tiene... Gracias, buenas noches. ¿Qué sucede cuando el domicilio que habita el menor, y en este caso la mamá, es propiedad de un pariente del agresor? En este caso, pues el agresor no ejerce violencia física, pero sí ejerce violencia psicológica.
Ok, Lo aquí tendríamos puedo, que sí, perdón. No, te escucho, dime. Puedo acudir, honestamente no solicito la pensión alimenticia porque la abuela, en este caso la mamá del papá, pues se hace cargo de los gastos del niño. Y pues siendo un poco inteligente, pues si yo solicito la pensión, me va a dar pues muchísimo menos de pensión que lo que ya llegué al acuerdo con la señora. Pero me preocupa el caso del domicilio, o sea, él puede llegar en la madrugada o mañana y llega pues a agredir verbalmente sobre todo. Ok. Pues aquí sí te recomendaría que solicitaras que él no acudiera a ese domicilio, ¿no? Estas medidas de protección, que él no se acerque incluso a ellos, independientemente de que sea el domicilio, pero sí tendrás que verificar si los familiares, pues obviamente son parte del imputado, saber si ellos no van a tener alguna agresión con ella, porque de lo contrario le estarías dejando completamente indefensa y en una situación completamente vulnerable. Entonces, en este caso, te recomiendo sí hacer una entrevista más a fondo y determinar si la familia los va a apoyar o no, porque si no los va a apoyar, los estás dejando completamente en un estado de indefensión, independientemente de que sea psicológico, ¿no? El día de mañana no sabemos qué afectaciones pueda tener, porque en una violencia psicológica puede haber depresión, puede haber episodios de ansiedad, de pánico, y es algo completamente doloroso para la víctima. Sí tendríamos que analizar perfectamente si vale la pena seguir ahí o no, o será mejor que ella salga de ese domicilio y pueda estar en un lugar seguro, que pueden ser en unos refugios mientras, o si tiene alguna otra relación de apoyo, ¿no? Ahora bien, si la familia sí la va a apoyar, perfecto, entonces solicítale unas medidas de protección para que no se acerque a ellos y no los esté molestando, ni por llamadas, ni por visitas, ni por nada de ello. Pero sí tienes que justificar. Y con la violencia psicológica es suficiente. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada. No hay Pregunta que. a Santos Arias, ¿cuántos tipos de violencia familiar existen? ¿Tipos de violencia familiar? No, pues solamente existe un tipo de violencia familiar. Diferentes tipos de violencia, sí, tenemos psicológica, patrimonial, económica, sexual, psicológica, ya dije física y física, pero de familiar nada más es uno, que hay diferentes tipos de los pasivos, sí, porque puede ser cónyuge, pueden ser los niños, puede ser entre hermanos, puede ser entre padre a hijo, hijo a padre, ¿no? No sé si con ello respondo. Sí, ahí comenta también la licenciada Marlene, patrimonial, económica, y una que está surgiendo, la vicaria, ¿no? No sé si nos puedas explicar un poquito respecto a la vicaria, que a lo mejor en su momento ya daremos una charla encaminada a este tema en específico, porque no es tan nuevo, no es tan conocido, o si lo es, no es tan claro. Entonces, en cuestión de la violencia vicaria, licenciada. Claro, la violencia vicaria, ¿a qué se refiere? Es muchas veces cuando nosotros ocupamos a los pequeñitos para causarle un daño a la otra persona. Es decir, cuando te dicen, no, es que si tú no vas a realizar lo que yo te digo, como son quizás dejar de hacer o hacer ciertas conductas, entonces voy a castigar al niño o voy a maltratar al pequeño. Entonces tú estás viendo cómo el niño está sufriendo, cómo está quizás en una situación completamente dolorosa. Y obviamente la mamá o el papá en su caso, ¿qué es lo que realiza? Pues también un sufrimiento. A eso se le llama la violencia vicaria, cuando ocupan a estos pequeñitos para que te causen un daño, independientemente de que sea tanto la mamá o el papá, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser ambos, pero utilizan a estos pequeñitos para causarnos un daño o para chantajearnos. Digo, a grandes rasgos es ello, igual tendríamos que checar cada caso en concreto. Sí, me comenta el licenciado Santos Arias, si las
alineación parental y la violencia vicaria sería lo mismo. No, porque la alineación parental es cuando tú induces al pequeñito a hacer ciertas cosas que podrían, pero la violencia vicaria es cuando tú ocupas al pequeñito para causarle el daño a la otra persona. Digo, es una Gracias. línea muy, muy, muy delgada. Sí, como bien comentas, están comentando también. La pregunta es, ¿también la mamá puede hacer violencia vicaria? Sí, también. Ok, gracias. Comenta Marlene, es cuando los hombres utilizan a las infantes como mecanismo de tortura y generalmente no dañan a los infantes. Más bien los manipulan para dañar a la madre. Es una violencia de género ejercida contra las mujeres por interposita persona. La alineación existe, hay pronunciamiento de la ONU. Bueno, la Gracias por el alineación comentario. parental normalmente las conocemos en la cuestión familiar, ¿no? Y a pesar de que sí existen los pronunciamientos como tal, nosotros la conocemos como, o entendemos que se podría decir que es eso cuando realmente inducimos a los pequeños, que posiblemente sí, quizás los términos ya en cuestión jurídicos cambien, sí, pero vaya, a grandes rasgos o ya en un momento de costumbres es lo que nosotros conocemos como tal. Entonces, por eso realizo esa diferencia, ¿no? Para no tener un conflicto más. Ok, Sí, sí. comentan, ¿la violencia vicaria es más común que la apliquen los padres? Imagino Por que se regla refiere a general, los... sí. Sí, ¿no? O sea, realmente por regla general, sí. Entendamos que existe también una igualdad de partes, ¿no? Y tanto el hombre como la mujer somos iguales. Y por eso debe de existir una equidad de género. Y muchas veces quizás entendemos que cuando es perspectiva de género se enfocan solamente a lo que es la cuestión de mujeres. Y no. La violencia vicaria, sí, como lo dices, no tiene género. Entonces podría ser tanto hombres como mujeres. Lo pueden llevar a cabo. Entonces, sí, en ocasiones tenemos quizás un pequeño conflicto, pero no, todos somos iguales ante la ley. Y la perspectiva de género solamente se enfoca a darle aquellas herramientas que la otra contraparte no pudiese tener. Sí, ahí piden un par de ejemplos para ahondar un poquito rápidamente. Por ejemplo, la violencia vicaria, lo que utilizan, como bien lo menciona la licenciada, es alguno de los pequeños, ya sea papá o mamá, para sacar provecho, lo que a veces conocemos como manipulación, más bien como chantaje. Es decir, te dejo que te lleves a los niños el fin de semana y te adiciono el viernes porque nada más te toca el sábado y domingo, pero quiero que me des esto o quiero que me compres aquello. Entonces estamos como tal chantajeando a través de los niños para lograr un beneficio o daño en el caso de que no permitas la convivencia, por ejemplo. Y en la cuestión, en la alineación parental, pues lo que hacen es darles ciertos consejos, por así llamarlo en palabras coloquiales, manipularlos de cierta forma, en el sentido de que no sea el niño que decida por sí solo que no quiere ver al papá, sino que realmente tantas ideas que le han metido a lo mejor la mamá poniendo a lo mejor papá y mamá, pues que el niño ya no quiere ver al padre, y no realmente porque él haya decidido esta cuestión, sino que se ha llegado de tanta información que por lo regular no es verdadera, que el niño ya es manipulado y empieza a tomar aparentemente decisiones por sí solo, pero que no es así. Entonces, por lo regular, en una es por consejos, por manipulación, y en la otra es por chantaje con la finalidad de poder sacar un beneficio propio. Normalmente, la vicaria, como se comenta, se maneja a través de los padres, y la alineación parental la manejan las madres. Y si estamos hablando de géneros, normalmente, estadísticamente, pero bueno, hay de todo, ¿no? Realmente no nos podemos casar con esa idea. Nos comentan también, hay link en el chat, dice, claro que sí tiene género, es una acción afirmativa, incluso la ley de acceso a las mujeres, ¿ok? Sí, bueno, si quieres aclarar esa parte, Lick, esa es exclusiva contra las mujeres, la violencia vicaria. Bueno, lo que es la ley general, la ley de acceso a, no, la ley general de mujeres a una vida libre de violencia es un instrumento que se lleva a cabo por ciertos instrumentos internacionales con el fin de evitar una discriminación, de evitar
quizás esta situación de la controversia de poderes. Porque obviamente, de acuerdo a la historia, de acuerdo a todo el pasado, sí hemos tenido ciertas circunstancias en las cuales nos dejan completamente vulnerables. Y por esa razón, el Estado ha tenido esta obligación, de acuerdo a los tratados internacionales, de emitir este tipo de ley. ¿Para qué? Para que realmente podamos precisar qué tipos de violencia existen, lo cual anteriormente no se daba. Hay diferentes tipos de violencia y obviamente estos tipos de violencia también traen consigo ciertos pronunciamientos que son las medidas de protección. ¿Para qué? Para que realmente eliminemos todo lo que es la discriminación y la violencia. ¿Cuál es este principio, esta fundamentación, la razón de ser? Eliminar completamente todo tipo de violencia. No nada más es hacia las mujeres, es completamente hacia todos. Eliminar la violencia. Que sí, existe quizás un pronunciamiento o que existen más violencia hacia las mujeres, sí. ¿Y por cuál tenemos? Incluso hay diferentes tratados, diferentes documentos en el cual refieren que así ha sido. Y vaya, no vamos tan lejos. Todas aquellas mujeres que fueron muertas en Chihuahua lo dan, ¿no? Esta forma tan disparada de que existen tantas muertes, tantos feminicidios que el día de hoy tenemos. Sí, claro que sí, pero no en ese contexto de que es solamente exclusiva, es más para tener esta igualdad de condiciones, tanto hombres como mujeres. Gracias. Dice, claro que si tiene género, es una acción afirmativa. Bueno, ya quedó aclarado que no, aplica para ambos lados. Hay que tener cuidado con cómo interpretamos las leyes, y aunque existan leyes especiales específicamente para mujeres, para hombres, para diferentes circunstancias como delitos, no meramente significa que son exclusivas para cierto género. Hay que tener cuidado con esa parte. También comentan, la violencia vicaria también se puede denunciar en caso de que la madre de los hijos chantajea a los abuelos a llevárselos a otro lado. Ya, mira, sí se puede denunciar. Bueno, es que aquí ya sería otro tipo de cuestión, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué? O sea, la madre de los hijos es quien chantajea a los abuelos. Pero ¿por qué los abuelos? Vaya, es que en sí los abuelos ya, vaya, estaríamos ya en una figura completamente diferente. No, o sea, como tal, no. No sería como tal. Aquí bueno, necesitaríamos un poquito más de contexto para poder determinarlo, ¿no? Igual, y si después quieres darnos un poquito más de contexto, y con mucho gusto te comentamos lo que nosotros consideramos, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar respecto al tema en cuestión con la licenciada Beatriz? Ok, bueno, de antemano quisiéramos agradecerte, licenciada Beatriz Hernández, por tu colaboración, por aportar para RS Abogados a través de Rabuna, la asociación civil que llevas liderando. Yo sé que a veces hay ciertos diferencia de criterios, puntos de vista, pero sí tenemos que entender que aunque realmente nos den la razón o creamos que tengamos la razón, tenemos que ser muy pulcros en cómo manejamos la interpretación de la ley. El hecho de que exista una cuestión, por ejemplo, de un tema X de delito no significa que se pueda realizar por otro tipo de persona, llámale hombre o mujer, llámale el género. Entonces, sí, en esa parte es muy importante que no nos casemos con la idea de ciertas corrientes, que investiguemos, como se los he dicho siempre, no nos crean todo, hay que investigar, hay que estudiar. Este tipo de charlas meramente son para poder aprender unos de otros. Obviamente traemos personas profesionistas que ya tienen cierta expertise, cierto conocimiento, y que se va complementando con ustedes mismos. Pero sí, de manera muy específica es importante poder tener hasta cierto punto apertura para poder entender y no casarnos con la idea de esto solo aplica para acá, esto aplica para el lado. Y en el tema de la cuestión vicaria, como les comentaba, es un tema complejo, es un tema
que se ha dado desde hace muchos años, pero no meramente con el término, ¿no? Entonces, por lo mismo, como tal, se está depurando, se está detallando con la finalidad, como en su momento se creó el feminicidio, actualmente lo que ha sonado el transfeminicidio, y figuras que se van generando porque la misma situación y la sociedad las va necesitando, y los legisladores como tal, pues tienen que aplicar en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que la madre no deje ver al menor a los abuelos. ¿Los abuelos pueden denunciar esta acción? Es la pregunta. Creo que ahí ahondaron un poquito más. Bueno, aquí realmente recordemos que los pequeños, aquí sería más el interés superior del menor, porque el interés superior del menor, él tiene el derecho de poder convivir con toda la familia. Realmente, si los abuelos no pueden ver al pequeño, pues tendríamos que checar desde cuándo, por qué no, el contexto, para saber si realmente le perjudica o no al menor y desde cuándo no los ve. Recordemos que aquí sería completamente ya una cuestión del interés superior de estos pequeñitos. Entonces, ¿desde cuándo no los ve? ¿Por qué no los ve? Para poder realmente examinar la estrategia. Recordemos que muchas veces la teoría es completamente diferente a la práctica. Podemos encontrar muchísimas cosas en la ley o en todos los organismos, pero ya en la cuestión de la aplicación es completamente diferente, ¿no? Y en este caso, pues podríamos verificar si efectivamente este pequeñito desde cuándo no los ve. Y si él era tan apegado, entonces sí, podríamos solicitar que él pueda ver a estos pequeños, a sus abuelos, perdón. También comentan, tiene 4 años sin poder ver a su hija y aún no dan convivencia. Bueno, ahí es ya un tema meramente de índole familiar, más que nada en la cuestión de violencia familiar, que puede ser raíz o parte de por qué no se han determinado algunas convivencias. Ahí, como les he comentado, ya sería una cuestión muy específica donde se tendría que revisar a detalle si hay ya un procedimiento, que es lo que estoy entendiendo, pues cómo va el procedimiento, ¿no? A veces por falta de omisión de la parte que te representa, a veces porque la parte contraria tenga ciertas pruebas o haya un riesgo de que los menores puedan, o la menor pueda convivir con el progenitor, la progenitora. Entonces sí tendríamos que entrar más a detalle para poder analizar por qué no se ha dado, si se puede dar o cuál es el impedimento legal. No meramente que el papá diga yo no quiero, la mamá diga yo no quiero, tiene que haber cierto fundamento, cierto argumento que el juez va a estipular. Para la temporalidad que nos marcas, 4 años es demasiado, pero tendríamos que analizar a detalle tu asunto. Ahí están los teléfonos. El primer teléfono que aparece en su pantalla es de la licenciada Beatriz Hernández, repito, representante legal de la Asociación Civil Rabuna. El segundo teléfono es de su servidor, RS Abogados y Contadores. Si tienen alguna duda, alguna asesoría, alguna cuestión ya más específica, si requieren apoyo, primer número, vuelvo a repetir, la licenciada Beatriz, segundo de su servidor, y con todo gusto les podemos apoyar, porque sería muy complicado ahorita darle una asesoría, algún comentario respecto a lo que nos comenta, sin allegarnos de la información necesaria. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Con todo gusto, para poder cerrar la charla del día de hoy. Creo que no, licenciada. Pues agradezco nuevamente, licenciada Beatriz Hernández, el apoyo, el podernos compartir un poquito de tu conocimiento, que al final genera siempre, pues sí, dudas, hasta cierto punto retroalimentación. Repetimos, con la finalidad de poder aprender, crecer y no casarnos con ciertas ideas, sino poder hasta cierto punto poder tener pues esa retroalimentación, esa ayuda, y vuelvo a repetir, si hay dudas, hay comentarios ya más específicos, ahí están los números telefónicos, ahí están nuestras redes, no les agradeceríamos mucho que entren a las redes de Rabuna, a las redes de RS Abogados y Contadores, nos regalen comentarios, nos regalen algunos likes, compartan, eso nos ayuda a seguir creciendo como entes y para poder llegar a más personas que puedan llevar o puedan necesitar la ayuda. Rabuna, como les he ido comentando, ayuda para cuestiones de violencia. Altamente recomendada, la licenciada y su equipo de trabajo. Y pues bueno, estamos para servirles, agradeciendo de antemano la inversión de su tiempo y pues de antemano reiterando el agradecimiento, licenciada Beatriz. Que tengas muy buena noche. Te agradezco, licenciado. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Gracias por la Gracias, información buenas noches. desarrollada. Buenas noches.